Talasoterapia. Esta es una técnica oriental milenaria que consiste básicamente en el empleo del agua de mar como medio terapéutico. La palabra talasoterapia deriva del griego talasa, que significa mar, y terapia, que es terapia o tratamiento. Es decir, la talasoterapia es una forma terapéutica mediante el uso del mar. Para comprender mejor lo que es la talasoterapia, vamos a explicar algunos aspectos preliminares. Aquí se puede apreciar en un tubo de ensayo una cantidad de sangre extraída de una persona. Cuando este tubo de ensayo es colocado a una centrífuga, lo que se obtiene posteriormente es esta imagen. Es decir, al fondo, en la parte del fondo, se van a acumular las partes sólidas de la sangre, o sea, las células, glóbulos rojos principalmente, glóbulos blancos, plaquetas. Y por encima de esto se encuentra la parte líquida de la sangre que viene a ser el plasma, que representa el 55% de la sangre total. Pues bien, en el plasma se encuentran proteínas, minerales, toda una serie de sustancias que ayudan al organismo para un estado de salud. Muy bien, veamos una comparación del plasma con otras sustancias. Aquí podemos apreciar aquí en esta parte, la composición del plasma. Y aquí en este otro lado, la composición del agua de mar. Como se puede apreciar, hay bastante similitud entre el agua de mar y el plasma, inclusive en las proporciones de sodio, de cloro, de bicarbonato, etcétera. En otras palabras, el agua de mar es similar al plasma sanguíneo. Y si a esto agregamos que en el agua de mar existe toda una gran cantidad de microorganismos, algas, células microscópicas que ayudan justamente a mantener el agua en forma estable, entonces podemos concluir que prácticamente el agua de mar y el plasma son casi idénticos. Pues muy bien, justamente esta es la explicación del por qué el agua de mar, cuando ingresa al organismo, se comporta como el mismo plasma, con todo lo que el agua de mar contiene. Y entonces es como si estaríamos inyectándonos en forma extra una cantidad de plasma. Y ahí se ha empleado eh, recientemente una técnica llamada plasmaterapia, que consiste en que al paciente le toman una muestra de sangre, lo llevan a la centrífuga, separan todo el plasma y lo inyectan en una parte del cuerpo que lo necesite, que puede ser una articulación, con la finalidad de revitalizar esa zona. Pero estamos viendo ahora que el plasma tiene una composición idéntica al agua de mar. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos del mar en el organismo? Vamos a explicar algunos. El movimiento del agua en el mar, provocado por los vientos, resulta ser un factor mecánico, es decir, una forma de hidromasaje. Es una manera de recibir un masaje, pero con el agua. En segundo lugar, la temperatura del agua siempre es más fría que la del cuerpo, siempre. En tercer lugar,
las sales disueltas en el agua, los minerales disueltos en el agua, que son similares a los del plasma, resultan ser el factor químico. Ahora, hay un intercambio que se establece a nivel de la piel, porque digamos que el organismo tiene una composición en forma general. El agua de mar resulta ser más concentrada en minerales. Por eso es de que hay un intercambio a través de la piel. Lo que se ve es que la concentración alta de sal en el agua de mar hace que el agua del interior del cuerpo sea absorbida hacia afuera. Pero el agua no sale sola, sale con toxinas. Por otro lado, hay iones que se encuentran en forma de aerosol que forman parte del agua de mar. Por otro lado, la luz solar, cuando uno está en el mar, también es otro factor terapéutico. La acción mecánica y térmica de la arena de mar. ¿Qué mejor exfoliante que el agua, que la arena del mar para limpiar completamente la piel? Y finalmente, la flora bacteriana de las algas marinas en el agua de mar van a contribuir también a restablecer el equilibrio de la flora bacteriana del colon. Muy bien. Pero sin embargo, para aplicar el agua de mar tenemos que tener precauciones. Es decir, si vamos a ir al mar a hacer talasoterapia, tenemos que tener en cuenta que una precaución es la fiebre. Un estado de fiebre alta no sería conveniente que el paciente ingrese al mar. Un estado agudo de un reumatismo, o sea, una artritis muy intensa, un síndrome o unas neuropatías, un síndrome radicular, es decir, un compromiso neurológico. También tendremos que tenerlo en cuenta antes de que el paciente pueda ingresar al mar. Por otro lado, un paciente con insuficiencia renal, un paciente una crisis aguda de asma bronquial, también hay que tener en cuenta, o una persona que sufre de epilepsia o alguna insuficiencia cardiovascular o respiratoria, pero que sea severa, o una enfermedad cerebrovascular en estado agudo, por ejemplo, un derrame cerebral, una hipertensión arterial muy elevada, o reacciones psicopáticas, es decir, personas con un problema mental, o estados fóbicos, fobia al mar, o un paciente con hipertiroidismo, una gastroenteritis, una inflamación del aparato gastrointestinal, o enfermedades del sistema nervioso vegetativo. Entonces, en estos casos, habría que hacer la talasoterapia con mucha precaución y en algunos casos mejor no hacer. Bien, finalmente vamos a explicar lo siguiente. El plasma marino se obtiene de la disolución de 30 mililitros de agua de mar en 70 mililitros de agua mineral. Entonces, es decir, nosotros podemos tomar el agua de mar, como ya lo hemos visto, es similar al plasma, pero la forma de hacerlo es esta: 30 mililitros de agua de mar con 70 mililitros de agua mineral. Y eso podemos tomarlo periódicamente. Como dice acá, es agua con salud. Hay cientos de beneficios, entre ellos esta técnica es desintoxicante, limpiador y cicatrizante intestinal, eh, es regulador del pH sanguíneo, no afecta la presión arterial, por el contrario es diurético y desintoxicante. Entonces, la talasoterapia consiste básicamente en recibir los efectos terapéuticos en el mar o tomar el agua de mar, como acabamos de verlo. Pero
cuando vamos a tomar el agua de mar, de preferencia debemos obtenerlo de un lugar bien profundo, donde el mar ya no está contaminado, porque en la orilla del mar hay contaminación. Muy bien. Entonces, la talasoterapia es una técnica terapéutica que lo podemos emplear con nuestros pacientes.